Hola. Hoy nos metemos de lleno en el pensamiento de Michel Foucault, una figura fundamental del siglo XX. A veces un poco difícil de seguir, ¿no? Sí, totalmente. Y es que Foucault no fue solo filósofo, tocó la historia, la sociología. Era un poco de todo. Exacto. Su trabajo es súper transversal y, vamos, nos hace darle una vuelta a ideas como el poder, el saber, la sexualidad. Él mismo se definía como historiador del pensamiento. Le interesaba ver cómo se construyen las ideas, las prácticas en cada momento histórico. Eso es. Y para entender de dónde viene todo esto, su vida da algunas claves, ¿verdad? Nació en Poitiers, 1926, familia de médicos, buena educación, pero también una vida personal complicada. Sí, tuvo momentos duros, depresiones, intentos de suicidio. Se habla de cómo le afectó vivir su homosexualidad en una época muy represiva. Claro, y esas experiencias y también su trabajo en hospitales psiquiátricos, por ejemplo. O en prisiones, sus viajes. Todo eso influyó muchísimo en su crítica a las normas, a las instituciones, a las formas de control social. Murió en París en el 84, de SIDA, una de las primeras figuras públicas en Francia. Bueno, yendo a su obra, se suele hablar como de fases, ¿no? La primera, en los 60, sería la arqueología del saber. Ahí están libros clave como Historia de la locura o Las palabras y las cosas. Sí, y ahí lo que hace es investigar cómo nacen los sistemas de conocimiento, lo que él llama epistemes. Exacto. Esas reglas, digamos, que definen qué se puede pensar o decir como verdad en una época determinada. La idea fuerte es que el saber no es algo neutral que se va acumulando. Es una construcción histórica. Eso es, y cuestiona mucho la figura del sujeto racional, autónomo, que descubre la verdad objetiva. Foucault muestra cómo conceptos como locura o enfermedad se definen históricamente. Y cómo se excluye lo que no encaja en ese discurso dominante. Claro, no le interesa tanto buscar una verdad oculta detrás de los textos, sino entender las condiciones que hacen posible que exista un cierto tipo de discurso en un momento dado. Vale, y esta idea de cómo se construye el saber lleva a la siguiente fase, ¿no? Si el saber no es neutral, ¿quién lo define? ¿Cómo se impone? Ahí entra el poder. Justo. En los años 70, con la genealogía del poder, aquí la influencia de Nietzsche es muy clara. Obras como Vigilar y castigar, el primer tomo de Historia de la sexualidad. Y aquí el concepto de poder cambia bastante. Sí, porque Foucault no lo ve solo como algo que tiene el Estado o el rey y que básicamente reprime. No. Él habla de una red de relaciones de poder que está en todas partes, en la familia, en la escuela, en el trabajo. Pequeños mecanismos, la microfísica del poder, la llama. Y un punto clave que mencionas en Vigilar y castigar es que este poder no solo limita o prohíbe. Exacto. Es productivo. Produce saberes, produce sujetos, produce cuerpos dóciles. De ahí su concepto de poder saber. Que son inseparables. Totalmente. No hay poder sin un saber que lo legitime, y todo saber implica relaciones de poder. El ejemplo clásico que siempre se cita es el panóptico. El de Bentham, sí. Esa presión ideal donde la vigilancia es constante, o al menos la sensación de que te pueden vigilar en cualquier momento. Y eso hace que los propios presos se vigilen a sí mismos, se autocontrolen. Claro. Y Foucault lo usa como metáfora de cómo funcionan muchas instituciones modernas. La escuela, el hospital, la fábrica. La disciplina se interioriza. Y hoy, claro, pensamos inmediatamente en la vigilancia digital, las redes sociales, el Big Data. Sin duda, la idea del panóptico digital es súper relevante hoy. Y en esta época también desarrolla los conceptos de biopoder y biopolítica. ¿Puedes explicar eso un poco? Pues la idea es que el poder moderno ya no se centra solo en el derecho a matar, digamos, sino en gestionar la vida de las poblaciones. La salud pública, las tasas de natalidad, la mortalidad. Administrar la vida a gran escala. Exacto. Es un poder sobre la vida. Y esto, por ejemplo, se vio clarísimo con la gestión de la pandemia de COVID-19, ¿no? Decisiones sobre la vida, la salud, el control de los cuerpos. Vale, y ya en su última etapa, a finales de los 70, principios de los 80... Ahí el foco se desplaza más hacia la ética, hacia cómo nos construimos a nosotros mismos como sujetos. Las tecnologías del yo. O sea, no solo cómo nos moldea el poder desde fuera, sino cómo participamos nosotros en eso. Sí, cómo nos constituimos como sujetos morales a través de prácticas de autoconocimiento, de cuidado de sí. Revisa la historia de la sexualidad, por ejemplo.
No solo como represión, sino como un ámbito donde se producen discursos, identidades, confesiones. Y se fija en la antigüedad, en Grecia y Roma, ¿verdad? Sí, en sus prácticas éticas, como formas de arte de la existencia, de esculpir la propia vida, como una forma de resistencia quizás. Y todo esto, ¿por qué sigue siendo tan relevante Foucault hoy? Sus ideas aparecen en muchísimos debates, totalmente. Ya hemos mencionado la vigilancia digital y el panóptico. Su crítica a las instituciones, prisiones, psiquiátricos, escuelas, sigue muy vigente. La biopolítica y la gestión de las poblaciones, como decías con la pandemia. Claro. Y todo su trabajo sobre cómo se construye la sexualidad, la identidad, es fundamental para los estudios de género, la teoría queer. Judith Butler, por ejemplo, bebe mucho de Foucault. También se usa para analizar el neoliberalismo, ¿no? No solo como sistema económico. Exacto, sino como una forma de gobierno que nos anima a ser emprendedores de nosotros mismos, a gestionarnos como si fuéramos una empresa. Incluso sus últimas ideas sobre la parresía. El decir veraz, el coraje de decir la verdad. Sí, invitan a pensar la filosofía como una práctica crítica, una forma de resistencia. Entonces, para ir cerrando, Foucault no da respuestas fáciles, ni programas políticos cerrados. No, para nada. Lo que ofrece son herramientas críticas. Una caja de herramientas, como decía él, para pensar de otra manera. Para cuestionar lo que damos por sentado, lo que parece natural en cómo funciona el poder, el saber, cómo nos relacionamos. Exacto. Su legado es una invitación a no bajar la guardia, a mantener una mirada crítica constante sobre el presente. Y quizás una reflexión final que podemos sacar de todo esto. A ver. Foucault nos recuerda que la libertad no es un estado que alcanzamos y ya está, sino una práctica constante de interrogarnos sobre nosotros mismos y sobre las relaciones de poder en las que estamos inmersos. La pregunta que nos deja tal vez es, ¿cómo podemos usar hoy sus herramientas para cuestionar activamente esas formas de poder y saber que aceptamos sin más en nuestra vida cotidiana y en la sociedad?